Bienvenido a otro ejemplo sobre cómo resolver una ecuación de dos pasos con fracciones. En este video, queremos resolver la ecuación limpiando primero las fracciones y luego resolviendo para x. Sin embargo, hay otro video en el que resolvemos exactamente la misma ecuación dejando las fracciones en la ecuación, y resolviéndola como cualquier otra ecuación de dos pasos, pero como nuestro objetivo es eliminar fracciones, repasemos nuestros pasos. El primer paso es opcional, pero vamos a hacer esto. Vamos a construir fracciones que tengan el mismo denominador menos común, tal como lo hacemos cuando sumamos y restamos fracciones. Luego, vamos a multiplicar cada fracción por el denominador común para borrar las fracciones de la ecuación. Luego, resolveremos x sumando o restando para aislar el término variable, y luego multiplica o divide para resolver la variable. Sin embargo, antes de hacer algo de esto, observe que tenemos un número mixto en la ecuación, que primero queremos escribir como una fracción impropia. 2 y 3/5 tendrían un denominador de 5. Y luego 5 por 2 es 10, más 3 es 13, entonces 2 y 3/5 equivalen a 13/5. Al mismo tiempo, escribamos los denominadores en forma de factores primos, pero en este caso, observe que 5, 2 y 3 ya son primos, por lo que tendremos igual a la mitad. Y luego menos 2/3 x ahora, una vez que tengamos los denominadores en forma de factores primos, siempre que los denominadores contengan los mismos factores primos, podemos construir el mínimo común denominador. El mínimo común denominador sería el mínimo común múltiplo de 5, 2 y 3, que también es el número más pequeño divisible por 5, 2 y 3. Por supuesto, una forma de encontrar el mínimo común denominador es encontrar el mínimo común múltiplo, enumerando los múltiplos de 2, 3 y 5. Mirando nuestra lista, observe cómo el mínimo común múltiplo sería 30. Esto a veces es difícil de determinar, por lo que vamos a construirlo utilizando los factores primos. Lo que quiero decir con eso es que, si nuestros denominadores están en forma de factores primos, siempre que contengan los mismos factores primos, tendremos nuestro mínimo común denominador. Por ejemplo, observe que nuestro primer denominador es 5. No contiene un factor de 2, o un factor de 3. Lo que significa que vamos a multiplicar esta primera fracción por un factor de 2 y un factor de 3, tanto el numerador como el denominador. Ahora, mirando la segunda fracción, observe que no tiene un factor de 3 o un factor de 5, por lo que va a necesitar un factor de 3, y un factor de 5 en el numerador y el denominador. Finalmente, la última fracción, 2/3 x, o 2x sobre 3, no tiene un factor de 5, o un factor de 2, por lo que multiplicaremos tanto el numerador como el denominador por un factor de 5 y 2. Observe cómo, ahora, cada denominador contiene los mismos factores primos, y el producto es 30. Ahora tenemos 13 veces 2 veces 3, que es igual a 78. Entonces esta primera fracción se convierte en 78 trigésimos. Igual, aquí tenemos 15 trigésimos. Y aquí tenemos 2 veces 2 por 5, eso es 20, por x, eso será 20x sobre 30. Observe cómo ahora tenemos un denominador común de 30, podemos borrar las fracciones multiplicando ambos lados de la ecuación por 30, o cada fracción por 30. Vamos a multiplicar esto por 30 sobre 1, multiplicado por 30 sobre 1, y multiplicado por 30 sobre 1. Observe que, en cada producto, tenemos un factor de 30 sobre un factor de 30, que se simplificaría a 1. 30 sobre 30 se simplifica a 1 aquí, aquí y aquí. Observe que todos nuestros denominadores son 1, así que ahora tenemos la ecuación 78 es igual a 15 menos 20x. Observe cómo, una vez que los denominadores eran todos 30, esta ecuación vino de establecer los numeradores iguales entre sí. Ahora, quiero señalar que no tuvimos que tomar todo este tiempo para construir el mínimo común denominador. Si reconociéramos que el mínimo común denominador era 30 simplemente mirando la ecuación original, podríamos haber multiplicado esta ecuación aquí por 30 para borrar también las fracciones. Ahora, quiero mostrar eso, comenzando con la ecuación original, donde convertimos la mezcla número 2 y la fracción impropia. Tendríamos 13/5 equivalentes a la mitad menos 2/3 x. Ahora, vamos a multiplicar cada fracción por 30, o 30 sobre 1. Si lo hacemos de esta manera, ahorra tiempo, pero observe cómo tenemos que simplificar cada producto antes de multiplicarlo. 5 y 30 se simplifican a 1 y 6.
2 y 30 simplifica 2, 1 y 15. Y 3 y 30 se simplifica a 1 y 10. Observe que todos los denominadores son 1, y 13 por 6 es 78 iguales. Aquí solo tenemos 15. Y aquí tenemos menos 2x por 10, o menos 20x. Observe cómo esta ecuación y esta ecuación son iguales. Observe cómo funciona cualquiera de los métodos, pero si tenemos dificultades para encontrar la pantalla LCD, construirlo así es una buena manera de hacerlo. Ahora, todavía tenemos que resolver esta ecuación de 2 pasos aquí, por lo que nuestro primer paso es aislar el término variable, por lo que queremos deshacer este 15 positivo, restando 15 en ambos lados. 78 menos 15 es igual a 63. En el lado derecho, solo tenemos 20x negativos, por lo que decidiremos ambos lados por 20 negativos para resolver x. Tenemos nuestra solución, x es igual a 63 vigésimos negativos. Lo cual no se simplifica, pero se nos puede pedir que escribamos esto como un número mixto. El número mixto sería negativo, y luego para encontrar el número mixto, dividiríamos 63 por 20. Hay 3 años 20 en 63. 3 veces 20 son 60. Entonces, el número mixto es negativo 3 y 3 vigésimos. El resto sobre el divisor. Esta sería nuestra solución. Ya verificamos que la solución funciona en nuestro video anterior, cuando resolvemos la misma ecuación, cuando dejamos las fracciones en la ecuación, y lo resolvió como cualquier otra ecuación de 2 pasos. Eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado esto útil.